Hola, bienvenido seas al primer video de esta serie de videotutoriales del método avanzado de elaboración de horarios con el software ASC Horarios. Ok, vamos a comenzar. Como te comenté en el primer video, vamos a comenzar específicamente con las funciones que utilizaremos a lo largo de todo el proceso. La primera función en español es largo. Una disculpa, yo estaré utilizando la versión en inglés. Pero no hay problema, tú puedes utilizar la versión en español, que es esta, ¿vale? Bueno, vamos a utilizar primero la función largo. Esta función se utiliza para saber específicamente la longitud de una cadena de caracteres. Este valor principalmente lo utilizaremos como un valor de referencia para poder utilizarlo con otras funciones. La sintaxis es la siguiente. Dice, escribe, todo comienza con igual. Acá arriba ponemos igual, ponemos largo y abrimos paréntesis. Lo voy a hacer. Len, abro paréntesis. Selecciono la cadena de caracteres que quiero contar o que quiero saber su longitud. La selecciono, cierro paréntesis y doy enter y listo. Vamos a revisar la cadena de caracteres, esta que está aquí. Vamos a contar los caracteres que tiene. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ok? Por lo que esta es la solución. Este es el resultado, nos da un valor de 11. ¿Vale? Esta función la utilizaremos principalmente para saber este número, que posiblemente lo utilizaremos para combinarlo con otras funciones. Ok, bueno, vamos a la siguiente función, les voy a abordar de manera rápida. La función en español se llama espacios y en inglés se llama trim. ¿Para qué me sirve esta función? De repente tengo cadenas de caracteres que a primera vista pudieran parecer iguales. Esta cadena lo que hace, esta función lo que hace es remover todos los espacios que tengas en una cadena de caracteres, ¿vale? Porque aquí pareciera que son iguales, pero si damos doble clic, observa que acá, si observas a detalle, aquí se ve un espacio, ¿vale? Le doy doble clic en la siguiente y acá tengo más espacios. Por lo que primero vamos a combinarla con len. Vamos a buscar determinar el largo de cada cadena de caracteres. Escribo la función largo, selecciono la celda, que en este caso es la A13, y observa que el resultado que me arroja son 11 caracteres. En el siguiente caso me da 12 y en el siguiente me da 15. Aparentemente son iguales, pero observa, vamos a agregar unos espacios y observa que esta pasó de 15 a 24. Por lo que esta función la utilizaremos principalmente para limpiar todos los espacios posibles, porque si nos ponemos a trabajar con cadenas de caracteres y de repente cuentan con un espacio o espacios adicionales, pues las funciones que utilizaremos no nos van a funcionar. ¿Vale? Ok. Entonces, vamos a estos ejemplos. Tengo aquí las mismas cadenas y aquí está el resultado. Selecciono trim o selecciono espacios, hago la función, selecciono las celdas, hago lo mismo para las tres y para verificar que la función haya realizado su trabajo, pues aplicamos la función largo para determinar la longitud de dichas cadenas. Y observa que ahora sí, las cadenas ya son homogéneas. ¿Ok? Perfecto. Vamos a la siguiente función. Vamos a la función izquierda, es la que vamos a utilizar. Esta función, se utiliza para extraer determinado número de caracteres de una cadena, comenzando del lado izquierdo. ¿Cómo funciona esta función? La sintaxis es la siguiente. Escribimos len, escribimos un paréntesis, ponemos la celda a analizar, coma, y ponemos la cantidad de caracteres que deseamos. Entonces, vamos a hacerlo. Escribo igual, escribo izquierda, en este caso left, para mí que la tengo en inglés, el Office.
Me pide aquí abajo en el auxiliar, me pide el texto, le escribo una coma y de ahí me pide el número de caracteres. En este caso quiero 4 caracteres. Cierro el paréntesis, le doy Enter y listo. Y observa que me da los 4 caracteres que le pedí, ¿vale? Que son los números 1, 2, 3, 4. Perfecto. Bueno, vámonos a la siguiente función, que es la función derecha. En este caso esta función trabaja exactamente igual que la anterior, pero al revés. Esta nos va a tomar el número de caracteres que necesitemos de una cadena X, pero comenzando por el lado derecho, ¿vale? Entonces, en este caso, le voy a indicar que quiero utilizar la función write. Me pide el texto, selecciono la celda que quiero utilizar, escribo coma y me pide un número de caracteres. Le pongo 4. Cierro paréntesis, le doy enter y listo. Y observa que ahora me está tomando los 4 caracteres del lado derecho, ¿vale? Funciona exactamente igual que la anterior. Bueno, ok. Vamos a la siguiente función, que es la función encontrar en español. Esta función se utiliza para encontrar la posición en la que se encuentra determinado carácter. ¿Cómo vamos a utilizar esta función? Muy fácil. Supongamos que yo quiero saber en qué posición se encuentra el guión bajo en la cadena de caracteres que está aquí a un lado, que es esta, ABC-DEF. Escribo la función encontrar, en este caso yo escribo find en inglés, abro paréntesis y me pide encontrar qué texto. Todos los textos, los caracteres, en Excel se manejan como comillas, como caracteres entrecomillados. Entonces quiero buscar el carácter que es el guión bajo, cierro las comillas, le doy coma, me dice dentro de qué texto es esta cadena de caracteres que está aquí, la selecciono, le doy coma y me dice a partir de qué número voy a comenzar. Ya le decimos que a partir de la posición 1. Cierro paréntesis y listo. Entonces, el resultado es un número 4, que lo podemos comprobar a simple vista. Me dice que el carácter guión bajo se encuentra en la posición 4. Lo revisamos, que es la posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. ¿Vale? Así es como funciona esta función en Excel. Bueno, vamos a la siguiente función. Como puedes ver, realmente las funciones no son tan complicadas. Se comienzan a complicar en el momento de que las empezamos a combinar, ¿vale? Bueno, vamos al siguiente caso, que es la función concatenar. Ok, siguiente función, concatenar. La función concatenar nos va a servir para unir cadenas de caracteres. Esto tiene 2 grandes funcionalidades. Principalmente te sirve para unir celdas, texto que tengas en celdas, o pudieras unir cadenas de caracteres, las cuales las tenemos que entrecomillar, y pudiéramos generar resultados pues bastante útiles para determinadas actividades. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a los casos. La sintaxis es: escribes igual, escribes concatenar en español, abres paréntesis y seleccionas las celdas que quieres fusionar. Por ejemplo, supongamos que quiero unir estas 3 cadenas de caracteres, que son David Medina Cervantes, ¿vale? Entonces, selecciono la función concatenar, abro paréntesis y selecciono las cadenas una por una, separadas por comillas, por comas simples. Selecciono la primera cadena, presiono coma, segunda cadena, coma y tercera cadena. Observa que el resultado pues sí cumple con lo que necesitas, pero te están faltando unos espacios. Entonces, ¿cómo lo podríamos solucionar esto? Muy sencillo. Vamos a ver este ejemplo. Selecciono en la celda donde quiero implementar la función,
presiono igual, escribo concatenar, abro paréntesis, selecciono la primera cadena, coma, ahora quiero agregarle un espacio. El carácter de espacio debe de ir también entrecomillado. Presiono comillas, presiono espacio, cierro comillas, coma y selecciono la segunda cadena. Nuevamente presiono coma, abro comillas, doy un espacio, cierro comillas, presiono coma y selecciono la última cadena. Y observa que en este caso ya se ven los espacios que necesitamos para que el texto o la cadena se despliegue correctamente. ¿Vale? Vamos a realizar este último ejercicio para el caso de la función concatenar. Supongamos que queremos unir estas cadenas de caracteres. Sin embargo, yo no quiero que el 0001 aparezca junto con el David. Entonces, ¿qué voy a hacer? Selecciono, voy a borrar, escribo concatenar, abro paréntesis, selecciono la primera cadena que necesito, que en este caso es esta, escribo coma, quiero que aparezca un guión después del número, entonces presiono comillas, guión, cierro comillas, coma, el nombre de la persona, que sería esta, quiero que aparezca un guión bajo después de su nombre, entonces pongo coma, abro comillas, presiono guión bajo, cierro comillas, coma, selecciono el primer apellido, le doy coma, presiono comillas, presiono guión bajo, cierro comillas, coma, y por último selecciono el último apellido y le doy enter. Y observa que ese es el resultado que se está mostrando. En este otro caso vamos a agregar, esto es solamente para fines de ejercicio, es la misma función, pero vamos a borrarla, ¿no? Para volver a hacerla. Presiono igual, escribo concatenar, abro paréntesis, selecciono la primera cadena que quiero unir, la separo con una coma, abro mis comillas para anexarle un guión medio, cierro las comillas, separo con una coma, selecciono el nombre, separo nuevamente la siguiente cadena, abro comillas, presiono guión bajo, cierro comillas, separo de la siguiente cadena, selecciono en este caso el apellido, separo de la siguiente cadena con la coma, abro comillas, agrego el guión bajo, cierro comillas, doy coma para separar la cadena otra vez y selecciono la última cadena y le doy enter. Y observa que aquí están los resultados de la función. ¿Vale? Esta función nos va a servir muchísimo porque con esto vamos a generar los IDs en las hojas de cargas, en las hojas de catálogos del archivo que vamos a trabajar. ¿Ok? Vamos a la siguiente función. La función match, propiamente en las hojas de distribución no la vamos a utilizar, pero esta función te puede servir muchísimo porque de repente vas a tener casos en los que necesitas encontrar una cadena de caracteres en una tabla gigantesca de información, ¿vale? En español se llama coincidir. Esta función, vamos a leer su uso, se utiliza para buscar si una cadena se encuentra contenida dentro de una columna. Si la cadena se encuentra contenida, dará como resultado el número de celda donde se encuentra. En caso contrario, arrojará un valor de error, ¿vale? La función la vamos a aplicar. Queremos buscar esta cadena de caracteres en toda esta cadena, en toda esta columna. Vamos a buscar, son aproximadamente, repetí los nombres para que lo veas, que es bastante útil. Son 1920 registros que existen en esto. Entonces, supongamos
que tienes que buscar uno por uno, es demasiado tiempo, no es una opción. Por lo que por medio de la función coincidir, vamos a buscar dónde se encuentra. Estos números los puse como referencia nada más para que veas ahorita el uso de ellos. Entonces, agregamos la función coincidir. Escribo igual, escribo coincidir, en este caso match en inglés. Abro paréntesis y me dice cuál es el valor buscado. El valor buscado es este que tenemos acá. Después separo con una coma y me dice cuál es la matriz de búsqueda. La matriz de búsqueda va a ser toda esta columna que tienes. Vamos a escogerla hasta abajo, la seleccionamos y permíteme subirlo. Presionamos el botón F4 para fijar el rango de búsqueda. Esto solamente te va a servir cuando vas a tener más campos de búsqueda, más patrones de búsqueda. En este caso te lo enseño porque es muy probable que lo ocupes. Separo con una coma y ahora me indica qué tipo de coincidencia quieres. Yo necesito que sea una coincidencia exacta. Entonces escribo 0, cierro paréntesis y le doy Enter. Y observa que me dice que esta se encuentra en la posición 620. Vamos a corroborar esa información. Aquí se encuentra en la 620 David Medina Cervantes. Vamos a corroborar el nombre. David Medina Cervantes es el que estamos buscando. Ojo, si observaste, te dice que es la 620, pero es la 620, pero acá tienes la 635. ¿Qué significa este número? Te está indicando que la fila en la que se encuentra este valor está dentro de la fila 620, contando de donde empieza la matriz, no contando desde la 1, desde arriba, ¿vale? Entonces, este valor significa que es la 620, por eso es que te puse los números auxiliares, para que fuera más fácil identificarlo, ¿vale? Entonces, ve la diferencia. Aquí tienes 635 y acá tienes 620. Son cosas completamente diferentes, ¿vale? Bueno, vamos a la siguiente función, que es la búsqueda vertical. En español es buscar B. Esta función se utiliza para conectar dos tablas diferentes. Suena muy complicado y al principio sí pudiera parecer un poquito complicado de utilizar, pero bueno, vamos a ver su funcionalidad. Esta función se utiliza para buscar un valor de una tabla y a través de esta búsqueda se pueda conocer más información relacionada. Es decir, la sintaxis ahorita te la muestro, si gustas aquí la puedes observar, pero te la voy a mostrar acá. El ejemplo es, tenemos un número de control de un estudiante y queremos saber el CURP de un estudiante relacionada con este número de control que está contenido en unas columnas. Entonces, tenemos el valor que es este, 0007, que es el ID del estudiante, número de control. Y lo que queremos es, observa que tenemos diferentes columnas. Nuestro punto de conexión de este valor, de esta tabla contra esta tabla, va a ser la columna de número de control. Una vez que el Excel empiece a buscar de aquí hacia abajo, una vez que lo encuentre, ahora sí, puedes pedirle que te dé la información de la columna siguiente, o la que sigue, o la que sigue, o la que sigue. En este caso pudieras obtener el CURP, pudieras obtener el nombre, pudieras obtener el paterno y poder obtener el materno. Para ejemplo, solamente necesito el CURP de este estudiante, que es este. Entonces observa, la función funciona, perdón la redundancia, pero esta función, su sintaxis es la siguiente. Escribimos igual, en español la función es buscar B, recuérdalo, yo lo tengo en inglés, VLOOKUP.
abro paréntesis y me dice, ¿cuál es el valor buscado? Mi valor buscado es este, el 0007. Presiono coma y ahora me dice, ¿cuál es la matriz de arreglo? Es esta información de aquí a acá. Como solamente quiero el valor inmediato, que es el curve, yo pudiera seleccionar hasta acá para el caso de que ocupe más información. Para este ejemplo solamente requiero la curve, por lo que selecciono estas dos columnas. Fijo el rango con el botón F4. Presiono coma para separar la siguiente función y me dice qué columna necesitas. Una vez que el Excel se haya conectado a través de este valor con esta columna, una vez que tenga una coincidencia, se va a desplazar una columna a la derecha para que nos arroje el valor que necesitamos, que en este caso es el valor de la curva, que es este número 7, muchos 7, ¿ok? Le digo, entonces, como yo seleccioné únicamente dos columnas, le digo que quiero la columna número 2. Le doy coma y me dice, ¿cómo quieres tu coincidencia? Yo quiero que la coincidencia sea exacta. Es decir, que este valor de aquí sea exactamente el valor de acá. Entonces, selecciono selecciono falso o escribo 0. Cierro paréntesis y listo. Y observa que a través de esta búsqueda ya nos está arrojando el siguiente valor. Supongamos que quiero el siguiente valor, que es el nombre. Voy a modificar entonces la función. Vamos a decirle que no sea la D, sino que sea hasta la E. Perfecto. Y entonces le doy Enter. Perdón, aquí en la columna tengo que indicar la columna 3. Y observa que ahora me está arrojando el siguiente valor, que es el nombre, ¿vale? Vamos a modificarlo, vamos a ponerle, no sé, Raúl. Y observa que en la solución se está modificando, ¿vale? Bueno, vamos al siguiente caso, la siguiente función. Vamos para el caso de sumar sí. Ok, bueno, vamos a utilizar dos funciones muy parecidas. Bueno, aparentemente son parecidas. Hay que saber diferenciarlas. Las últimas dos funciones son las funciones sumar sí y contar sí. No es lo mismo sumar que contar. En el caso de sumar sí, lo que hace es buscar unos patrones de coincidencia y sumar los valores de la columna que tú le indiques. Mientras que la función contar lo que hace es contar el número de repeticiones de un número, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú buscas en una tabla cuántas veces un alumno reprobó o cuántos alumnos reprobados hay en una tabla, lo que va a hacer es contar cuántas veces aparece un número menor a 6, ¿vale? Y en el caso de sumar sí, lo que va a hacer es sumar los números 5. Si tu búsqueda va a ser por números de reprobados, en este caso son números menores a 6, entonces si tienes 5 veces 5, el resultado de la función sería 5 por 5, 25, mientras que en el caso de contar, el resultado de contar las veces que aparece el número 5, pues sería 5, ¿vale? Entonces son funciones aparentemente muy parecidas, pero tienen resultados completamente diferentes, ¿vale? Esta es la función que vamos a utilizar. En español es sumar.si, en inglés es sumif. El ejemplo me dice, tenemos 3 números de control de estudiantes y queremos saber el promedio de sus calificaciones obtenidas durante el semestre. Tenemos estos 3 números de control. Lo que yo quiero saber es cuánto tiene de promedio este alumno, el 0001. ¿Qué tenemos que hacer? Si lo hacemos a mano, pues tendríamos que buscarlo y decir, bueno, pues entonces este alumno aparece 2 veces, el 001. Pues tiene aquí 2 calificaciones. Lo puedo corroborar a simple vista. Pero en una hoja gigantesca de Excel donde te aparezcan
1000 o 5000 registros, pues sí se vuelve bastante complicada la operación, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que 10 más 9, pues son 19, entre 2, pues es 9.5, ¿no? No está complicado de verlo, pero bueno, vamos a aplicarlo y decimos, abrimos igual, ponemos sum if, en español es contar puntos sí, perdón, sumar puntos sí, abro paréntesis y me dice, ¿cuál es el rango? El primer rango es el rango de coincidencia, ¿vale? Selecciono este, fijo mi rango con F4, coma, y ahora me dice, ¿cuál es el criterio de búsqueda? Ah, pues el primer caso es el caso 0001, lo selecciono y le doy coma. Y ahora me dice cuál es el rango de suma. Entonces selecciono la columna de calificaciones, ¿vale? Nuevamente fijo el rango, cierro paréntesis y le doy enter. Aquí este error es muy común que te aparezca cuando no tienes configuradas tus celdas. Selecciona la celda y presiona control 1. Y aquí el texto, el formato de la categoría, lo cambiamos a general. Abrimos nuevamente el editor de funciones y le damos enter, ¿vale? Entonces, aquí lo que está haciendo, observa, que tiene 19, lo que te comentaba hace rato. 10 más 9 pues son 19. Como queremos el promedio, pues lo que hacemos es dividirlo entre el número, en este caso, como sabemos que son 2, pues lo podemos hacer por 2. Si no, tendríamos que recurrir a una función adicional. En este caso tendríamos que utilizar la función contar para que nos aplique el número de coincidencias. Entonces, vamos a hacerlo para que veas cómo sería. Entonces le ponemos contar.si. ¿Cuál es el rango? Es este de acá. Seleccionamos F4 para fijar el rango. Le damos coma. ¿Y cuál es el criterio? Ah, pues que sea este número de aquí. Cierro el editor y doy enter. Nuevamente presiono control 1 y cambio el valor de la categoría a general. Le doy enter y listo. Entonces, observa que las fórmulas se van haciendo más complejas, ¿vale? Entonces aquí tenemos, esto ya me estoy adelantando porque esa es la función que vamos a ver, la última función que vamos a ver, pero bueno, quería que vieras cómo funciona, ¿vale? Porque, por ejemplo, para el caso, el 003 está 2 veces, bueno, el 5 también está 2 veces, no habría problema, lo pudimos haber hecho con un dividido entre 2, pero obviamente eso es demasiado aleatorio. Entonces tenemos que aplicar una función que te cuente el número de coincidencias para tu función, ¿vale? Bueno, entonces lo que hacemos nada más es estirar la fórmula y listo. Vamos al último caso, que es la función contar sí. Este archivo de trabajo te lo voy a compartir en la descripción del video para que lo descargues y me puedas ir siguiendo, ¿vale? Por último vamos a utilizar la función contar sí. El contar sí es lo que te comentaba, funciona para contar, no para sumar. Cuenta el número de repeticiones de una cadena de caracteres. En este caso, vamos a utilizarlo en el ejemplo, dice, la sintaxis te la dejo, tú la puedes revisar, revisa a detalle el archivo para que te quede más claro, ¿no? Bueno, entonces vamos al caso, tenemos un número de control de un estudiante y queremos saber cuántas de sus calificaciones obtenidas durante el semestre se muestran en la tabla. Esta pudiéramos hacerla aún más compleja e indicar si el número es mayor a 6 para indicar si es reprobatorio, si es aprobatorio. Tú lo puedes personalizar al grado que tú quieras. En este caso, para que no te compliques, vamos a utilizarlo únicamente para contar el número de veces que se repite un valor en una tabla. Entonces, imagínate que aquí estamos buscando el 0001. A simple vista, pues veo que está 2 veces. Pero ¿qué pasa si tienes un Excel de 2000, 5000 registros?
pues ponerte a filtrar y revisar uno por uno, pues sí es una tarea bastante complicada, ¿no? Entonces, con una simple función, tú puedes encontrar esos valores que necesitas, ¿vale? Entonces escribimos igual, le ponemos contar puntos, sí. En este caso yo utilizo el countIf, que es en inglés. Selecciono el rango, el primer rango es el rango de búsqueda, ¿vale? Presiono F4 para fijar el rango. Observa que se aparecen estos signos de pesos, bueno, de hecho son de valores de moneda. Bueno, sí son de peso en realidad. Presiono Cover y me indica cuál es el criterio de búsqueda. Ah, bueno, pues el primer criterio de búsqueda es el 0001. Lo selecciono, cierro paréntesis y doy Enter. Entonces, ¿qué hago nada más? Estiro la fórmula. Bueno, la voy a estirar nada más hasta los casos que ocupo, que es hasta aquí. Y listo. Entonces, observa que el valor 0001 solamente se encuentra dos veces en la tabla. El 003 igual dos veces en la tabla. El 005 está igual dos veces. El 007 está dos veces. El valor 9 no se encuentra. El 10 tampoco. Y el 11 tampoco. Bueno, con esto damos por finalizado este video. Espero te haya sido de utilidad. Son las 10 funciones que vamos a utilizar. Vamos a utilizar realmente menos, pero las otras, como te comentaba en la bienvenida, el video de bienvenida, pues son funciones auxiliares para limpiar información. Una de las funciones que más vas a ocupar es la función izquierda y la función de espacios para limpiar cadenas de caracteres, ¿vale? Bueno, nos vemos en el siguiente video. Vamos a comenzar con la configuración de las hojas de catálogos. Bueno, un detalle adicional, te sugiero que tengas a la mano todas tus asignaturas, todos tus grupos, todos tus nombres de docentes, así como las actividades de fortalecimiento a la docencia que utilices en tu plantel. En este caso, pues, en mi subsistema se llaman horas de fortalecimiento a la docencia, pero en otros subsistemas las se llaman horas de descarga, ¿vale? ¿Qué otra información necesitamos? Principalmente eso. Y, otra cosa, los nombres de asignaturas, el catálogo de asignaturas debe traer el número de horas por semana para que podamos generar un catálogo. De todos modos, te voy a estar dejando en la descripción de todos los videos las hojas de trabajo que vamos a estar utilizando. Pero si quieres ir avanzando con tu propia creación de tu hoja de trabajo, pues sí te recomiendo que tengas a la mano la información de tu plantel. Digo, en este caso tendrías, no sé cuándo estés viendo este video, pero si estás en proceso de elaboración de horarios, pues es el momento para poder generar las hojas de carga, ¿vale? Si no, pues lo que pudieras hacer solamente es seguir los ejercicios que yo te estoy planteando, ya van a venir con horas y demás, ¿vale? Nos vemos en el siguiente video.